Buenas noches, Dios les bendiga. Les habla el apóstol y profeta Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, para ya emprender el anteúltimo culto de enseñanza de El Callado del Pastor. Vamos a estar juntos este miércoles y el próximo, y ya en el mes de enero va a comenzar los nuevos seminarios. Son más cortos, de 3 meses, trimestrales, y con nuevos temas. Así que vamos a empezar a orar. La pastora Mónica, no sé si está. Pastora Mónica. ¿No se fue al Paraguay? ¿No tenés por ahí? No. No. Castelar tampoco, Ushuaia tampoco. Castelar se fue. Bueno, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por una nueva noche de tu seminario que tú permitiste durante todo este año 2022 que participáramos juntos de un seminario de la gracia y la gloria de Dios. Señor, en el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos, cerramos toda puerta al enemigo, a toda voz que se levante en crítica, en murmuración, en destrucción de esta tu palabra, le decimos que no podrá interferir nunca más en lo que tú tienes para hablar a tu pueblo, a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, recibe esta alabanza para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Vamos a escuchar una alabanza y ya empezamos con la palabra del día de hoy. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo
Aleluya. Todo se lo debo a Él. Bueno, vamos por el callado del pastor. Y estábamos tratando la sanidad evangelística, parte 1, y ahora vamos a la parte 2, ¿sí? Esto está en el libro 4 de El callado del pastor. Este es el ministerio de sanidad que Jesús dijo que seguiría a la predicación del evangelio. Que siempre que se predicase el evangelio del reino, habría sanidades, prodigios y maravillas. Y es una de las 5 evidencias que siempre acompañan a la verdadera predicación de la palabra, del evangelio verdadero. Lee Marcos capítulo 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. A los que creen en Cristo y predican su palabra, a estos serán dotados del don de la sanidad. Se requieren varias cosas a fin de ver la manifestación de esta clase de sanidades. Predicar el evangelio es el primer mandamiento, predicar la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice Marcos 16, versículo 15. Este es un ministerio, ¿sí?, evangelístico. O sea, predicar el evangelio, difundir la palabra es algo que debemos hacer y sin dudar. Pablo obedeció este mandato y él procuró predicar el evangelio en todos los lugares donde Cristo aún no había sido dado a conocer, más bien que edificaba sobre un fundamento colocado por otra persona. O sea, buscaba lugares donde, no edificaba sobre lugares ya predicados, sino nuevos lugares. Por consiguiente, su ministerio fue confirmado por el Señor con la potencia de señales y prodigios. Porque dice Romanos 15, 19, 20, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Donde hay verdadero evangelio, palabra de fuego de Dios, palabra evangelística, tiene que haber milagros, tiene que haber prodigios. Donde hay verdaderos profetas, hay milagros, no hay palabra hueca, suelta. Proclamar la sanidad física, la proclamación del Evangelio del Nuevo Testamento, incluyó el énfasis sobre la sanidad física, al igual que la esperanza de la salvación eterna. Jesús dedicó una gran parte de su ministerio a la sanidad y liberación de los enfermos y afligidos. Multitudes acudían a él, y la Biblia nos dice que en muchas ocasiones sanó a todos los enfermos, como dice el libro de Mateo 8:16. De igual manera, multitudes de enfermos acudían a los apóstoles, al menos en una ocasión. La sombra de Pedro cayó sobre los enfermos mientras pasaba entre ellos, y muchos de ellos fueron sanados y liberados de sus opresiones. De Hechos 5, 15 y 16. Por tanto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Amén. Cuando Dios reparte dones y talentos, muchas veces podemos obtener dones y talentos leyendo la palabra, diciendo, Señor, si es tu voluntad, yo quiero ese don. Y esto le ocurrió al que hoy, bueno, es un gran amigo mío, pero cuando yo le conocí al apóstol Dinardi de Curitiba, Brasil, todos me decían que había un pastor que por su sombra los enfermos se sanaban. Y él solamente iba cantando delante de, hacía el trencito, ¿vio cómo se hace la fiesta de casamiento? Toda la gente atrás, y ordenaba apagar las luces de todo el lugar, y pasaba, y su sombra sanaba a los paralíticos, los ciegos en todos los lugares. Nos hicimos amigos, conversamos, ministramos juntos en un congreso la primera vez en Brasil, en Curitiba, y le pregunté cómo es que él tuvo ese don tan maravilloso. Porque él enfocaba, para común era muy alto, era muy bajito, gordito, y la sombra que él reflectaba no era tan grande, pero era poderosísima en milagros. Dice que él pidió, anheló, deseó con tanto en su corazón que su sombra sanara a los enfermos, que lo consiguió. Este hombre ha recorrido todo Brasil y medio mundo sanando enfermos, es un evangelista. Dejó su iglesia allí en Curitiba, en San Pablo también, y se dedicó netamente a las campañas evangelísticas por todo el mundo, pero por la sombra. Él lo hace cantando alabanzas, llama a los jóvenes para que le sigan, mientras los reflectores le van siguiendo como si fuera un helicóptero, un artista, y su sombra se proyecta sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Con esto te quiero decir que cuando uno quiere o anhela un don, pídalo con fe a Dios y el Señor te lo va a dar. Amén. Yo el don de vidente lo tengo de nacimiento, pero todos, montones de dones que tengo más, como el de sanidad, lo pedí a Dios de parte de manos de otros siervos. Él impuso sus manos, porque yo antes no me sanaba ni yo con una curita, nadie sanaba. Pero cuando se lo pedía al Señor, cuando vio operar milagros de sanidad, que paralíticos se levanten, ciegos empiecen a ver, sordos empiecen a oír, le pedí, Señor, yo necesito esa herramienta para cumplir tu palabra, para cumplir tu ministerio. Y Él me la dio a través de la imposición del hermano Rubén, que era un pastor ya anciano, y él me confirmó, dijo, yo oré y le dije, Señor, todo este don que tú me diste se va a perder. Envíame a quien es el elegido, que me va a pedir ese don, como Eliseo le pidió a Elías. Y ese fui yo, y le pedí el don de sanidad, el mismo que él tenía. No le pedí ni más ni menos, yo quería sanar enfermos. Y a partir de ahí comenzaron a ocurrir milagros de sanidad. Por eso quiero que veamos hoy, está muy bueno esto del seminario, que es la palabra y las obras. O sea, lo que uno declara, ¿sí?, es confirmado por el Señor con señales y prodigios. Entonces, los apóstoles obraban en un mover de muchos milagros. No era un mover apostólico diciendo, ay, yo soy el apóstol, qué gran palabra que tengo. No, había señales, prodigios y maravillas, al igual que el ministerio terrenal de Jesús, al igual que el ministerio apostólico de Pablo. Siempre los tres primeros ministerios, el apóstol, el profeta y el evangelista, anótelo bien grande en su cuaderno, tiene que haber milagros, señales y prodigios. Un ministerio que se jacte de ser apostólico, profético o evangelístico y no ocurre ningún milagro, desconfíe. Como decimos aquí, son truchos, son falsos. Como resultado de tales señales, grandes multitudes fueron añadidas a la iglesia. Lee Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Amén. Los que creían, los que veían los milagros, porque
Una de las formas más efectivas que usa Dios para impactar a los incrédulos es el milagro, cosa que ojo no vio ni oído yo jamás. Cuando un profeta va y le revela tu segundo nombre, Pastora Mónica, es Graciela, naciste tal fecha del año 1982, mira, te saqué unos cuantos años, o te puse, ¿no? Te agregué como 20 años. Como verán, ese no es mi fuerte. No, pero te estoy dando el ejemplo. Revela fechas de nacimiento, números de documentos, revela cosas que solo la persona y Dios saben, impactan. Y eso es palabra de ciencia. Entonces, también estos dones se pueden hacer por la imposición de manos. Imponer las manos sobre aquel elegido y transferir el don mediante el ungimiento posterior de aceite con una redoma de aceite. La imposición de manos en los enfermos. Esto es algo muy hablado y trillado en la iglesia evangélica. Otro aspecto específico de la sanidad divina fue la imposición de manos. Lee Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. En las manos, en la imposición de manos, Dios te da un poder dual de matar espíritus inmundos, serpientes, escorpiones, y también de imponer las manos sobre enfermos para su sanidad. Ahora considera algunos aspectos de la importancia de este acto. Es muy importante. Y en el escenario cultural de la gente, la imposición de manos era utilizada frecuentemente para conferir algo a una persona, ya fuera de bendición, honor o privilegio, etc. Así que las personas sobre quienes se impongan manos tradicionalmente esperaban recibir algo. Y note lo que Jesús dijo acerca de este asunto. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las manos del creyente deben ser extendidas y tocando al enfermo, Jesús declaró, y sanarán. Al extender nuestras manos hacia los que sufren, nos estamos identificando con ellos, lo cual hacemos en el nombre de Jesús. Esto está en el libro de los Hechos 3:6. Pero también hay una advertencia del apóstol Pablo, esto lo agrego yo, que dice, no impongáis manos alegremente, porque hay gente que impone manos y no está autorizada. Recuerda que la palabra es bien clara y dice que transferimos tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? Cuidado, si la persona está en pecado e impone manos, va a transferir lo bueno, pero también puede transferir lo malo. Cuidado con esto. Ahora más adelante lo vemos. Cuando hacemos esto por fe, venimos a hacer una extensión de las manos del Señor. Y si Dios no posee otras manos, excepto las nuestras, para tocar a un mundo necesitado, la predicación del Evangelio y la imposición de manos sobre enfermos es un mandato de Dios. Dios nos manda a orar e imponer las manos, ¿sí? A predicar e imponer las manos. Tenemos que obedecerle y hacerlo con fe. Cuando usted toque a los afligidos, clame por la promesa de Dios. En ese momento Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos 16, 18. La recuperación del enfermo no tiene que ser inmediata o instantánea, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Me ha tocado muchas campañas que la gente
se planta delante de usted para que le ore, imponga las manos y pretenden que se sane inmediatamente. A veces ocurre, pero a veces demora unos días, 3 días, 4 días, 5 días, al 7º día. Mi propio caso, enfermé de poliomielitis en mi niñez, quedé paralítico 3 años, vino alguien, oró por mí, tomó un vaso de agua y se fue y nada pasó. Pero a los 7 días me levanté sano completamente de mi lecho de enfermo. ¿Por qué? Porque la gloria nunca debe ser para el hombre, sino para Dios. Si yo me hubiera levantado cuando ese hombre oró por mí, que ni siquiera sé su nombre, apareció y se fue, yo creo que fue un ángel. La gente del pueblo, del lugar, de la región, de la comarca hubiera glorificado a ese hombre y le hubieran perseguido para que sane más enfermos. Pero él vino, cumplió su misión y a los 7 días ocurrió el milagro. ¿Sí? Tenemos que obedecer a Dios, imponer las manos, predicar el evangelio y hacerlo con fe. Cuando usted toca a los afligidos, clame por la promesa de Dios en ese momento. ¿Y cuál fue la promesa de Dios? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, dijo Jesús en Marcos 16:18. La recuperación del enfermo no tiene que ser inmediata o instantánea. La sanidad puede ocurrir paulatinamente también. Va mejorando día tras día una persona que se le había declarado muerte y Dios pasa de muerte a vida tras la imposición de manos, tras la oración del justo, como dice la palabra. La santidad puede ocurrir también, la sanidad puede ocurrir paulatinamente y el proceso comienza en el momento de contacto. Cuando la mano contacta al cuerpo enfermo, empieza el proceso de sanidad, pero puede ser que pase algún tiempo antes de que se verifique totalmente. Y Dios te dice, no pierda la fe. Nunca debemos perder la fe. No comience a dudar. ¿Y será que oré mal? ¿Y será que no impuse bien las manos? ¿Por qué este se sanó y este no? Mantenga una actitud positiva en la palabra de Dios y esta es la verdad. No puede fallar. Esta es la verdad que no puede fallar. Este ministerio de sanidad debe acompañar a todo evangelista. Es la promesa implícita en esta comisión. Debe acompañar además a todo creyente. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán a los que creen y predican el evangelio, la palabra. La escritura que forma la base de nuestra consideración en este canal de sanidad se encuentra en Santiago, capítulo 5, lee por favor, Santiago 5, 14 al 16. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia, a los expertos, a los que más tiempo tienen, ¿sí? Y oren. Y la oración de fe de los ancianos, hecha en el nombre del Señor, con imposición de manos, sanará a los enfermos. La oración de fe, la fe que ponen estos hombres de Dios sobre el enfermo, los sanarán. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, dice la palabra, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros. Orad los unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz, no cualquier oración, eficaz del justo puede mucho.
Las instrucciones de este pasaje son dirigidas especialmente ¿a quiénes? A nosotros, a los cristianos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es una declaración que indica claramente que el apóstol Santiago se estaba dirigiendo a los que estaban dentro de la iglesia local, no a los de fuera. ¿Sí? Y las instrucciones que siguen son diferentes a las que encontramos en Marcos 16, 15, 20. Léelo, por favor. 16, ¿cuánto, apóstol? 15, 20. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Llame a los ancianos, el enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia si se encuentra mal, ¿sí? A la gente experimentada, y la iniciativa debe ser tomada por el que está afligido, solicitando la visita de los ancianos para que oren por él. Confesar el pecado. El tal deberá confesar sus faltas. O sea, es muy importante para ser sano antes sanar el corazón de pecado. Si ha cometido algún pecado, deberá confesarlo igualmente. Hemos considerado ya el hecho de que muchas enfermedades comienzan en el interior, en su yo interior, en el ser pecaminoso, ¿sí? Y que puede ser que también haya algún pecado envuelto. Quizás haya también actitudes erróneas, iras, contiendas, rencores no sanados. A menudo hay patrones dolorosos de pensamiento, emociones perjudiciales, y estas son las aflicciones espirituales que dan paso a otros padecimientos físicos. Debe haber un reconocimiento y confesión de tales pecados. La confesión trae estos agentes destructores a la luz y nunca podrá haber una sanidad total de estos problemas internos hasta que no hayan sido confesados en sincero arrepentimiento. Muchas personas se encuentran difícil reconocer que tienen faltas. Muchas personas no reconocen sus propias faltas. Y es por esa razón que nunca pueden recibir sanidad divina. Tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios escudriñe primero nuestros corazones y permitirle que extirpe cualquier actitud o pensamiento que le desagrade. Sea honesto y sincero siempre con Dios. Él es un Padre amoroso, y el Padre amoroso que solo va a ver lo bueno en ti, que solo desea nuestro bienestar y sanidad. No es un monstruo horrible que desee castigarnos. El Padre no tiene la intención de descubrir áreas problemáticas con el propósito de avergonzarte. Solo desea libertar su corazón y su mente, y tu mente, de estos agentes nocivos, de estos virus, bacterias que atacan tu mente, que te envenenan y que te destruyen. Amén. Seguimos. Si Dios muestra o te muestra algún pecado o resentimiento que no esté en armonía con su voluntad,
confiésalo a los ancianos y líderes de la iglesia. Es mejor que se haga esto en privado, más bien que en una reunión pública. Y dice Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados u ofensas, dice la traducción, unos a otros. Confesaos, pero confiando. No obstante, las ocasiones en las cuales se requiere de ciertas confesiones se hagan ante todo el cuerpo de Cristo, por lo general se hace cuando se haya pecado contra todo el cuerpo de Cristo. De otra manera, la confesión debe ser recibida por los ancianos privadamente, quienes se reservarán los detalles. Esto es muy importante, guardar, no chusmear, no divulgar. Y aunque la confesión es hecha en presencia de los ancianos, estamos en realidad haciéndola delante de Dios. Tal vez hayamos ofendido a un humano, a un hermano, pero en realidad es a Dios a quien hemos ofendido. Y por consiguiente debemos buscar, ¿sí? Por consiguiente debemos buscar su perdón, el perdón de Dios encarecidamente, con mucha fuerza, con mucho denuedo. Debemos hacerlo en un espíritu de humildad a fin de obtener su perdón. Bajo el antiguo pacto, Dios requería de una ofrenda de expiación cuando se ofendía a algún hermano. Léeme Levítico 6, versículo del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre el que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén. Los requisitos de la ofrenda requerida era que, aparte de la restitución total de lo que se había quitado, además de un 20%, o la ley del quinto de José. ¿Cuántos se acuerdan? La ley del quinto, la quinta parte. El principio expuesto aquí es que debemos hacer una restitución generosa a la persona que hayamos ofendido. Debemos tratar de compensar por el daño o perjuicio que le hayamos causado con nuestras acciones. Ungiendo con aceite, dice la palabra, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice Santiago 5:14. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y cuando ungimos a alguien con aceite, estamos llamando simbólicamente al Espíritu de Dios para que manifieste su presencia y poder en la situación envuelta. Y estamos rogándole que descienda sobre esta persona por la que estamos orando. Le estamos orando para que descienda la persona del Espíritu Santo. Los discípulos evidentemente usaron este método con
frecuencia. Léeme, por favor, en Marcos 6, 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y echaban fuera muchos demonios y los ungían con aceite y con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite simboliza también la luz. Esto está en Marcos 6:13. El candelabro del lugar santísimo era una lámpara de aceite y este era el que producía la luz en tal lugar. Así que cuando ungimos a una persona con aceite, ¿sí? Ungimos a una persona con aceite, estamos declarando lo siguiente. Padre, reconocemos que estamos ejecutando este acto de luz de tu presencia. O sea, estamos ejecutando un acto de luz de la presencia de Dios. Entendemos que nada está oculto de tus ojos. Tú conoces todas las cosas y es por tal razón que te pedimos que nos ayudes a ser totalmente honestos en esta situación. Porque nada que sea deshonesto podrá escapar de tu atención. Si esta persona enferma que te busca en estos momentos tiene alguna falta de la cual está completamente ignorante, permite que la luz de tu presencia la revele, a fin de que podamos luchar con ella. El aceite es además símbolo de sanidad, no solo del Espíritu. El Espíritu trae sanidad, ¿verdad? Este tiene propiedades terapéuticas que sanan, quiere decir. Probablemente fue el ingrediente medicinal más antiguo conocido en el hombre y tiene un efecto calmante y sanador. El hombre fue rescatado por el buen samaritano y la Biblia dice que tuvo aceite y vino. El aceite para curar sus heridas y el vino derramado cicatrizándolas. El aceite lo sanó y el vino cicatrizó sus heridas. Cuando ungimos con aceite, no lo aplicamos como una medicina, sino más bien como un símbolo de la sanidad con la fe que el Espíritu Santo imparte. La virtud sanadora sobre el enfermo. La oración de fe, después de ungir con aceite, los ancianos deberán orar una oración de fe. Santiago dice al respecto, y la oración de fe salvará al enfermo, pero el Señor le levantará. La palabra se basa exclusivamente sobre lo que la palabra declara, la palabra de Dios. La oración de fe es la declaración de la palabra de Dios. El fundamento en el cual la oración de fe se erige con potencia, en integridad de la palabra de Dios. Y esta no depende de ninguna otra fuente de confirmación o ánimo. Cree que la palabra de Dios es el único recurso de su verdad máxima. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. La fe bíblica tiene su origen en la santa palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Y si alguna vez deseamos orar la oración de fe, debemos familiarizarnos totalmente con la palabra de Dios
en lo que concierne a su voluntad respecto a la sanidad. Es vital conocer a través de ella. La voluntad es sanar. Siempre debe existir en el pueblo de Dios la voluntad de sanar o ser sanado. Es vital conocer a través de ella que su voluntad es sanar. Es vital que haya un fundamento sólido y profundo de fe en nuestro interior, edificado exclusivamente sobre la palabra de Dios. La oración de fe conoce la voluntad de Dios. Y una vez que un leproso le dijo a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Otra traducción dice, si te agrada a ti, Señor, si es tu voluntad, puedes sanarme. Mateo 8:14, 1:4. Y este leproso no tenía poder para sanar su condición. Su duda radicaba si era o no su voluntad hacerlo. Y Jesús resolvió tal problema inmediatamente con una declaración. ¿Y qué dice la declaración de Jesús? Espérenme, se me trasta papelón. Acá está. Y la declaración que le dijo Jesús, resolviendo el problema, quiero sanarte, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Debemos tener firmemente establecido en nuestro corazón que es la voluntad de Dios sanarnos de toda dolencia, tanto espiritual como carnal. Y si alguna inseguridad o duda en nuestro interior nos lleva a terminar nuestra oración con un si es tu voluntad, o como dice la gente, y si Dios quiere, yo le digo, le contesto, Dios quiere, pero vos querés. Ay, si Dios quiere me va a sanar. ¿Vos querés sanarte? Porque es duda lo que expresa. Entonces no habremos orado la oración de fe. Además de saber a través de la palabra que es la voluntad de Dios sanar a los enfermos, debemos buscarle con fervor a fin de conocer su voluntad específicamente para la persona por la cual estamos orando. En otras palabras, aunque Dios siempre tiene el deseo de sanar, algunas veces su sanidad se retrasa por algunas razones que no conocemos. Necesitamos asegurarnos que es su voluntad sanar a tal persona al instante. Algunas veces, cuando procuramos este conocimiento específico, Dios revela el impedimento que obstruye la manifestación de su poder sanador. Entonces podemos rectificar tal problema y aclarar el camino para la sanidad tome su lugar. Santiago, el apóstol, continúa aclarando que la persona que duda no recibirá nada de parte del Señor. Léeme Santiago 1, del 6 al 5. ¿Uno de cuánto? 6. Del 6 al 7. Al 7, perdón. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por consiguiente, la oración de fe es confiada. Hay confianza en el Señor. Contestará para sanar al enfermo. No hay lugar para la duda, inseguridad o vacilación. Esta oración de fe es una confianza suprema y comprometida. La oración de fe tiene un objetivo definido y Jesús frecuentemente preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga contigo?
Y en la terminología moderna es como si él preguntara, ¿qué deseas específicamente? ¿Cuál es la naturaleza de tu petición? Y los creyentes que son a menudo tan poco específicos en sus oraciones y no saben cuándo Dios se las va a contestar o se las contesta. Si oramos vagamente, no recibiremos nada. Es esencial que definamos específicamente qué es lo que queremos que haga, haciéndole saber la petición en acción de gracias. El ciego, quien Jesús se le dirigió la pregunta, replicó inmediatamente, Maestro, quiero recuperar la vista. Lee Marcos 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Amén. Específico. Yo recuerdo cuando hacía grandes campañas en lugares grandes con mucha gente, bajaba de la plataforma a luego predicar, a ministrar sanidad y palabra profética. Y siempre le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que Dios haga contigo? Y la gente no sabía qué responder porque ni siquiera sabían o se imaginarían que bajaría el profeta a preguntarles, ¿qué quieres de Dios? ¿Quieres que Dios te sane? Muchas veces Dios me revelaba la enfermedad que la persona tenía. Entonces digo, ¿quieres que Dios te sane la diabetes? ¿Quieres que Dios te sane la vista? ¿Quieres que Dios sane a tu hijo, tu hija de las drogas? Y normalmente era 100% certera la pregunta, porque era lo que la persona estaba buscando. Y usted se preguntará, ¿por qué ocurre esto? Porque al momento de estar frente al poder de Dios, frente al enviado de Dios, frente al mismo Espíritu Santo, el enemigo tratará de impedir que tengas precisión para definir lo que necesitas. ¿Cuál es tu prioridad? La oración de fe, tiene un objetivo definido. Jesús frecuentemente preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Y de esta terminología moderna preguntaría, ¿qué deseas? Y si oramos vagamente, con poca fuerza, sin fe, no vamos a recibir nada. Es muy importante que definamos específicamente lo que queremos que haga, haciéndole saber la petición en acción de gracias. Pedir con fe es pedir con acción de gracias. El ciego, a quien Jesús le dirigió la pregunta, replicó inmediatamente, Maestro, que recobre la vista. Esto fue específico, quiso la visión. Declaró su deseo definida, específica y concisamente, no dudó. Quiero recuperar la vista, quiero ser sano de tal cosa. Y contestó su petición al momento. El ciego recibió la vista. La oración de fe, hecha concisa, específica, pide y recibe al instante. ¿Sí? Que es diferente y muchos creyentes sinceros han fracasado al no entender que esta oración de fe es tanto para pedir como para recibir. Pedir y continuar pidiendo. Indefinidamente a veces puede ser una indicación de nuestra incredulidad. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Así, cuando le pedimos, es vital que recibamos la petición de su mano con la debida acción de gracias. Lee Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén.
sino sean conocidas todas peticiones delante de Dios con toda acción de ruegos y gracias. La primera es que muchas veces oramos. La segunda, que muchas veces no oramos. La segunda es que oramos, pero con el motivo erróneo. Y Santiago dice, pedid y no recibís, porque pedís mal. Pedimos por razones egoístas, personales, no pedimos por lo importante que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Es por eso que debemos asegurarnos que nuestros objetivos sean puros. ¿Acaso queremos esta petición por la razón justa? La razón justa es que Dios debe ser glorificado y exaltado. Cualquier cosa inferior a esto es frecuentemente una motivación muy cuestionable. Muchos desean cosas por razones extremadamente egoístas, ¿sí? Y Dios, por lo general, no responde a las oraciones egocéntricas. Es conveniente que examinemos nuestros motivos a fin de ver si son dignos de ser oídos por Dios. Es conveniente que examinemos a fin de ver si son dignos. El ministro a quien Dios desea usar para impartir la sanidad divina debe asegurarse que sus motivos sean Es conveniente que examinemos nuestros motivos primero, a fin de ver si son dignos, esto ya lo vimos, y el ministro a quien Dios desea usar para impartir la sanidad divina, aquí vamos, debe asegurarse que sus motivos sean dignos de la gloria de Dios. Algunos oran por los enfermos por motivos vanos y superficiales. Demasiados ministros comienzan a pensar que el poder viene de ellos, ¿sí? La vanagloria. Y muchos están hinchados de orgullo porque Dios los usa, pero al ensalzarse a sí mismos se descalifican y pierden efectividad en sus ministerios, ya que alimentan actitudes carnales y no espirituales. Hay otros que procuran usar el don de Dios para el lucro personal, para ganar dinero del Evangelio. Y al hacer tal cosa, pervierten el don. Y el principio bíblico es, de gracia recibiste, dad de gracias. ¿Sí? Recibimos por la gracia de Dios y debemos dar por la gracia de Dios. La oración de fe tiene una confesión intrépida, una confesión positiva, es esencial para él. Para que el funcionamiento normal de la fe, creí, por lo cual hablé, dice en 2 Corintios 4:3 el apóstol Pablo, creí, por lo tanto hablé. Mantengamos Romanos 10:9, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la provisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Jesús explicó la relación existente entre nuestra confesión y recibir lo que pedimos. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a ese monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice y lo que diga aún más. Marcos 11:23. Si su confesión no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es la fe lo que está hablando.
está siempre en armonía con la palabra de Dios. El significado literal del verbo confesar del Nuevo Testamento griego es estar de acuerdo con, decir lo mismo. Y si queremos orar la oración de fe sin dudar, nuestra conversación, nuestra confesión deberán armonizar con nuestra oración. Amén. La oración de fe también actúa de acuerdo a nuestra confesión, ¿sí? Nuestra confesión de fe es una declaración verbal que está de acuerdo con la actitud de fe que tenemos en y con la relación a la santidad del enfermo. Debemos ir un poco más allá del mero hablar de palabras de fe. Tenemos que hablar y actuar con fe, proclamar la fe. Es necesario poner en acción a la fe. Y estas son acciones que concuerdan con las declaraciones de fe que hemos hecho. Perdón. Es como actuar literalmente de acuerdo con la palabra de Dios. Y Santiago nos dice también, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Si profesamos creer en algo, pero no actuamos de acuerdo a ello, entonces nuestra profesión estará vacía. Cuando Jesús requirió frecuentemente la fe y las obras de parte de los que le buscaban por sanidad divina, levántate, toma tu lecho y anda. Marcos 2:11. Fue la orden que le dio al cojo. Un milagro ocurre usualmente al momento en que comenzamos a actuar en fe. En contraste, muchos no reciben sanidad porque al momento en que deben actuar por fe, fracasan al no actuar sobre la promesa de Dios. La oración de fe continúa resueltamente. Hebreos 10:23 declara firmemente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que la prometió. Muchas veces nuestra fe es probada con el resultado con el cual creemos no se nos manifiesta inmediatamente. Este es un factor muy crítico e importante en el ejercicio de la fe. La verdadera fe posee características que persevera en creer resueltamente, aun cuando los resultados no sean evidentes de inmediato. La verdadera fe no pierde la confianza, sino que tiene un grande y poderoso galardón, dice Hechos 10, versículo 35 al 36. Lee, por favor, Mónica. Hechos 10, 35 al 36. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. La fe bíblica corresponde exclusivamente a lo que declara la palabra de Dios. Esta no depende de sensaciones, síntomas, evidencias percibidas por los sentidos naturales. Cree, confiesa y actúa según la palabra de Dios. Así que cuando no existe aparente cambio o mejora, ¿sí?, continúa creyendo que la santa palabra de Dios es cierta, es verdad y actúa en correspondencia con ella. En Abraham, este proceso duró varios años. Mientras esperaba en Dios que se hiciera lo prometido, Abraham
fue esforzado en la fe, dándole gloria a Dios. Lee Romanos 4, 18 al 21. ¿4 de cuánto? ¿Del 18? 4 de papa, 2 de batata. No, 4 del 18, versículo 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. La fe siempre confiesa que la palabra es cierta y actúa en correspondencia para ella. Para Abraham, este proceso duró varios años. Mientras esperaba que Dios hiciera lo prometido, Abraham fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Con fe, paciencia, heredó la promesa, ¿sí?, dada a él en Hechos 6:12. La fe otorga la gloria a Dios. Abraham es muy conocido como varón de gran fe. Su ejemplo a este respecto, como gran inspirador, como instructivo, y una vista de esto lo vemos en Romanos 4, del versículo 16 al 21. Léelo. Romanos 4, del 10 al 21. No. ¿Qué pasa hoy? No escucho bien. Sordeli, 16 al 21. Ah. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Este pasaje especialmente medítelo porque nos da algunos principios útiles concernientes a la operación de su fe. Estos incluyen el hecho de que Abraham siempre fue diligente en darle gloria a Dios, glorificar al Padre. En esto muchos cristianos, el problema es que Dios no puede confiar en ellos para que realicen grandes obras de fe debido a que se atribuirían la gloria a sí mismos, aparentando que son importantes. Dios, extremadamente celoso de su gloria, y no está dispuesta a compartirla con nadie. Necesitamos estar conscientes de este hecho siempre que sea diligente en darle la gloria, la honra a Dios por las maravillas que Él ejecuta. No es su fe que ha ejecutado el milagro, sino el poder de Dios. Su fe ha sido el canal a través del cual fluye el poder de Dios. Amén. Estamos
Falta muy poquito. Sí, estamos contigo. Bueno, y el último punto de este capítulo dice la sanidad a través de la Santa Comunión de los Hermanos. De Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. Porque yo recibí del Señor, 1 Corintios me dijo, ¿no? ¿Qué pasa, Mancilla? Vamos. Primera de Corintios 11, sí. 11, capítulo, versículo 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vemos claramente que la participación en la Santa Cena o la comunión, como dicen los católicos, trae como resultado la sanidad y la buena salud. ¿Por qué? Porque somos sanos de pecados, libres de pensamiento y otras cosas. Pablo mantiene que la participación indigna provee muerte prematura de algunos miembros de la iglesia de Corintios, ¿sí? Y que otros se enfermasen, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen, ya murieron. Por consiguiente, vemos que si participamos de la Santa Cena dignamente, disfrutaremos de buena salud. Examinemos juntos ahora, dice el autor, este asunto de suma importancia. La Santa Cena, punto número 1, tipifica la comida de la Pascua, cuando Jesús puso por primera vez la Santa Cena o comunión, y fue en el tiempo de la celebración de la Pascua, Mateo 26, 19. Y los discípulos se reunieron a su alrededor aquella noche y estaban vivamente conscientes de las implicaciones de aquella comida o cena. Sabían que simbolizaban la Pascua original que el pueblo de Dios celebró 1500 años antes de esa última cena, ¿sí? Y recordaban el pacto que Dios había hecho con sus padres. Y Dios había sacado a sus antepasados fuera de Egipto en la primera Pascua, ¿sí? Ellos experimentaron una liberación gloriosa de la esclavitud de Egipto bajo la poderosa mano del Todopoderoso. La cena original de la Pascua, ¿sí?, constaba de un cordero asado y pan sin levadura. La sangre de aquel cordero había sido aplicada en los dinteles y marcos de las puertas de los israelitas. Aquella sangre era una señal para Dios. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, dice Éxodo 12:13. Entonces ellos salieron a través de aquellas puertas teñidas de sangre hacia la libertad de la salvación.
La sangre tipificaba su redención, su perdón. Y Dios les dijo, además, que ataran un cordero con hierbas y que se lo comiesen todo antes de comenzar su viaje hacia la libertad. Y esta cena alimentaría, fortalecería sus cuerpos para la ardua jornada que les esperaba. Y esto les proporcionaría la fuerza física necesaria para la travesía. Y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Salmo 105, versículo 37. Así que la cena de la Pascua fue para la salvación, salud y sanidad. La Santa Cena, un nuevo pacto a medida que Jesús compartía el pan y el vino con sus discípulos aquella noche, estaba haciendo un nuevo pacto con ellos y con la humanidad posterior. El vino simboliza su sangre, que iba a ser derramado pronto por su salvación. El pan tipificaba el Cordero de Pascua, que sería ingerido para salud y fortaleza física. Pablo comparte algunos principios significativos en la relación de nuestra participación en la Santa Cena o comunión. La Santa Cena es para recordar a Jesús, porque Jesús, ¿qué dijo? Haced esto en memoria de mí, como está en 1 Corintios 11, 24. Mientras el Hijo de Dios se sentaba a la mesa con sus discípulos aquella noche, era la misma personificación de la perfección humana. Satanás había tratado de atacarle, destruirle y seducirle toda su vida. Esto lo podemos ver después de en su casa, Mateo 4, 1 al 11. Y estoy seguro que el diablo está intentando poner sobre su cuerpo horribles enfermedades. Jesús tenía contacto con muchas personas con aflicciones contagiosas durante su ministerio. Y estoy seguro que Satanás procuró por todos los medios contagiarte también con estas. Pero cada esfuerzo del enemigo fracasó miserablemente. Al finalizar su ministerio terrenal, Jesús pudo decir: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Y a pesar de todos los esfuerzos que el diablo hizo, allí estaba Jesús sentado ante su presencia, robusto y lleno de salud. Un perfecto espécimen de la masculinidad fue Jesús, dice la Biblia, quien le estaba diciendo al enemigo: cuando ustedes vuelvan a celebrar esta cena en el futuro, piensen en mí. Consideren en mí, en sus mentes, cómo me ven esta noche, saludable y fuerte, preservado por el poder de Dios, guardado de todo mal, de toda enfermedad por la protección y providencia del Padre. Comprendan que Él desea que ustedes también disfruten de buena salud y fortaleza. La Santa Cena es para anunciar su muerte. Mientras Jesús pasaba el pan y el vino entre sus discípulos, les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y esta copa es el nuevo pacto, nuevo contrato, nuevo trato de mi sangre. Y Pablo sigue diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En sentido más profundo, la santa celebración es una celebración santa, acompañada de alguna tristeza, porque recordamos que por nuestros pecados sufrió tanto el Señor. Amén. Bueno, quedan 2 o 3 páginas, pero comenzamos la semana que viene con esto y ya termina esto, así que no es relevante lo que falta.
Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por estar y participar. Y mañana jueves nos vemos en el culto evangelístico. Hay vida nueva en Cristo. El viernes también tenemos el anteúltimo capítulo del Espíritu Santo. Y luego los días festivos, el sábado y en principio el domingo, a mí me gustaría hacer simplemente una oración de Navidad a las 18 horas o 19, vemos el horario. Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche y que Alá los proteja y que Buda, el yoga. Bueno, nada, Dios los bendiga. Amén. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.